The Loud House, una rara familia, por el autor Fran 445. Pasado a locuendo por Marcus 523. Capítulo 13. Solas y juntas. 19 de enero del 2020. Residencia Loud, no quiero ir. Diría Lilith mientras mantenía su ceño fruncido y sus brazos cruzados. Se encontraba sentada en el sofá junto a Sonet y frente a ellas se encontraban Lincoln y Haiku. El peliblanco tragó saliva diciendo: vamos Lilith, un fin de semana alejada de casa quizás te haga mejor. Haiku asentía de acuerdo mientras le sonreía a su hija menor para decir: exacto, además, Lola es una mujer fantástica, ¿por qué no quieres ir con ella? Lilith solo se encogía de hombros, agachando su mirada para decir algo enojada: no me importa. Los tres escucharon un suspiro por parte de Sonet volteando a verla. La pelinegra mantenía una sonrisa dibujada en sus labios para decir: que Lilith no vaya, va a ser mejor para mí, la tía Lola me dará mucha más atención a mí, decía aquello con cierto entusiasmo y una sonrisa un tanto arrogante. Lilith entrecerró sus ojos frunciendo sus labios para decir: solo te quiere porque le besas los pies. No es cierto. La tía Lola y yo tenemos una conexión especial. Cosa que tú no. Diría Sonet molesta por decir que solo se llevaba bien con su tía Lola porque la halagaba. Lilith solo se mantuvo cruzada de brazos bastante frustrada mientras que Sonet le sacaba la lengua. Haiku soltaba un suspiro posando una mano en su cintura. Ciertamente le preocupaba un poco Lilith, por lo que una idea llegó a su mente. ¿Sabes qué, Lilith? Para levantarte el ánimo, ¿qué tal si salimos un rato? Un tiempo de madre e hija. Lincoln soltó una suave risa ante eso mientras Lilith alzaba su mirada observando a su madre para pensarlo detenidamente y responder: bueno. Creo que no estaría mal. Excelente. Iremos al centro comercial y te compraré lo que desees, cariño, diría Haiku con una sonrisa en su rostro dándole unas palmadas en la cabeza haciendo que Lilith soltara una suave risa. Sonet solamente rodaba sus ojos para decir: ¿puedo ir yo también? No tengo nada que hacer. ¿Y quiero llevarle un regalo a la tía Lola? Por supuesto que no, querida, tú te quedas en casa con tu padre, diría Haiku mientras mantenía una sonrisa tranquila en su rostro. Lincoln al oír aquello es que alzó una ceja para reír levemente y acercarse a Haiku susurrándole: Haiku, ¿estás segura de esto? Ya sabes cómo es Sonet. Ambos voltearon a observar a su hija, quien solo les dedicó una sonrisa divertida. Haiku tomó las manos de su esposo para decir: vamos cariño, estarás bien, además tú y Sonet llevan algo de tiempo distanciados, por un día. Pasa tiempo con tu hija, ¿sí? Yo trataré de convencer a Lilith. Mientras decía aquellas palabras es que soltó una de sus manos acariciando la mejilla del peliblanco. Lincoln solo suspiró sonriendo para entrecerrar sus ojos diciendo: bueno. Supongo que tienes razón, buena suerte con Lilith, diría eso dándole un leve y suave beso en los labios. Pásenla bien. Diría Lincoln ya parado en la puerta, despidiéndose con una sonrisa de Haiku y Lilith, quienes marchaban en la camioneta familiar. Lincoln entonces suspiró aliviado para ingresar a la casa cerrando la puerta, entonces volteó para observar a Sonet, quien se mantenía en el sofá. Pasado tiempo desde que estuvimos los dos solos, diría el peliblanco mientras se sentaba en el sofá a un lado de su hija. Sonet soltaba una suave risa manteniendo aquella sonrisa divertida respondiendo: sí. Como unos, no sé, 4 meses. Lincoln soltó una suave risa mientras asentía y entonces ambos se quedaron en silencio desapareciendo las sonrisas de ambos. Ninguno sabía qué decir. ¿Y cómo te va en la escuela?, preguntaría el peliblanco finalmente tratando de sacarle conversación. Sonet solamente se acomodó levemente para decir: lo mismo de siempre, por ahora me está yendo muy bien. Papá, ¿a qué edad se puede empezar a trabajar en tu cafetería?, preguntaría la pelinegra mientras lo observaba curiosa. Lincoln quedaría algo confundido ante la pregunta para responder: realmente no lo sé. ¿Por qué preguntas, Sonet? La pelinegra al oír la pregunta es que solamente se abrazó a sí misma para suspirar diciendo: este año finalmente cumpliré los 18, papá, por lo que estoy pensando en conseguir un trabajo y ganar algo de dinero. Lincoln la observó por unos momentos mientras un pensamiento llegaba a su mente: Sonet trabajando en el mismo lugar que él. ¿Por qué no empiezas con algo más simple, hija? Podrías cortar el césped o vender limonada. Sonet bufeó mientras posaba sus piernas sobre las de su padre para decir: por favor papá, ya nadie vende limonada y la gente aprendió a cortar el césped por sí misma en el 2035. Debo ir siempre por lo grande.
Es lo que mamá dice y la cafetería en que trabajas es genial y ganas suficiente dinero, así que ahí iré. Lincoln tenía una mueca en su rostro mientras un leve tic se aparecía en su ojo izquierdo. No creo que debas. Sonet al oír aquello es que rápidamente se enderezó y entonces se sentó sobre el regazo de su padre. ¿Por qué no? ¿Acaso mi provocador cuerpo te distraería? Diría la chica relamiendo sus labios mientras movía su cintura sobre la de su padre. Lincoln frunció su ceño para tomar de la cintura a la chica diciendo, ya recordé por qué ya no pasamos tiempo a solas. Sonet soltaba una risa para recostarse sobre su padre apoyando su espalda en el pecho del mismo, pasó sus manos a la parte trasera de la cabeza de su padre diciendo en un tono suave y divertido, vamos papi, ¿no te agrada pasar tiempo conmigo? Si soy una chica hermosa, sensual y carismática, acariciaría el cabello de su padre mientras este solo fruncía el ceño rodando sus ojos para responderle, ¿quieres agregar además de eso molesta y pretenciosa? Sonet soltó una suave risa mientras se acomodaba en su padre, moviendo un poco más sus caderas diciendo, eres tan divertido centro comercial. Haiku se encontraba en la entrada del enorme centro comercial de Royal Worlds, junto a ella había una desanimada Lilith, vamos hija, consigamos algo que te guste, ¿sí? Al decir eso es que Lilith le sonrió levemente para asentir y entonces ambas empezaron a caminar hacia una tienda que Lilith solía visitar. Dime hija. ¿Por qué no quieres visitar a la tía Lola? Hace 2 años ustedes dos se llevaban muy bien, incluso ella te defendió cuando intentaste sacrificar a Lulu. Lilith solamente acariciaba su brazo derecho con su mano izquierda para suspirar y responder, lo sé, aprecio mucho todo eso que hizo por mí la tía Lola. Pero simplemente, no quiero ir a visitarla. Haiku sabía que había algo más fuera de ese no quiero visitarla. Lilith no era de esas niñas que simplemente hacían un capricho porque querían y podían. Lilith siempre tenía una razón para hacer algo o actuar de alguna manera. Está bien, si tú lo dices así. Finalmente fue que ambas llegaron a aquella tienda, era una tienda sobre artículos de brujería, cartas de la fortuna y demás. Ambas observaron el local y Lilith sonrió levemente diciendo, aquí es donde compré tu baraja de la fortuna hace 2 años mamá, Lupin me ayudó a decidir. Haiku al oír eso es que recordó aquel día, ella se encontraba frustrada por no poder escribir en su libro de poesía debido a un virus que le había entrado a la computadora por culpa de Sonet. Ella estaba en la sala escribiendo un libreto en un cuaderno hasta que Lilith llegó entregándole una pequeña caja, dentro de ella había una baraja de cartas de la fortuna totalmente nueva. Haiku había quedado encantada y agradecida con aquel regalo, teniéndolo guardado en su mesa de noche y cuidándolo de una manera especial. Ambas finalmente ingresaron a aquella tienda. Haiku al entrar sintió cierta nostalgia de cuando en su juventud ella solía venir junto con la madre de Lupa, Lucky, para poder conseguir sus cosas favoritas de magia, hechicería y fortuna, además solían comprar uno que otro llavero y cosas góticas para ellas y su club. Lilith caminó hacia una pequeña estantería tomando un cuaderno de tapa dura diciendo, aquí fue donde compré mi cuaderno de poesía. Haiku sonreiría al escuchar eso para tomar un pequeño llavero que tenía una daga de plástico y pequeña al final para decir, ¿sabes? Con tu tía Lucky solíamos venir mucho aquí cuando teníamos tu edad. Al decir eso fue que captó la atención de Lilith quien volteó a verla. Lilith estaba levemente sorprendida de que aquella tienda existiera desde que su madre era pequeña. Haiku iba a decir algo más hasta que Lilith tomó lo que parecía ser una daga real diciendo, mami, ¿puedo llevar esto a lo de la tía Lola? ¿Qué? ¡No! Diría Haiku al ver aquella daga, reaccionando de inmediato para quitárselo frunciendo su ceño. La mujer le señaló diciendo, dijimos que no podías tener más cuchillos niña. No después del incidente con Lulu. Lilith suspiró cruzándose de brazos un tanto molesta y desanimada diciendo, no haré lo mismo que con Lulu. Solo lo quiero para defenderme. Al oír eso fue que Haiku alzó una ceja para dejar la daga a un lado diciendo, ¿defenderte de qué? Residencia Loud. Lincoln se encontraba en la cocina, tarareando levemente mientras se servía algo de café en su taza, volteó para caminar hacia la sala mientras mantenía una sonrisa, entonces fue que en la puerta de la cocina se apareció una pierna totalmente desnuda, el peliblanco alzó una ceja y entonces Sonet se hizo ver al completo, llevaba una camisa manga larga de color naranja y una falda algo corta que casi llegaba a sus rodillas. Lincoln rápidamente reconoció aquellas ropas diciendo, ¿estás usando mi camisa? ¿Y la falda que mamá me regaló hace 8 años no te encanta, Patty?
diría posando una mano en su cintura y otra contra la pared. Lincoln notó también que los tentativos y suaves labios de su hija estaban pintados de negro, el peliblanco solo respiró hondo para luego empezar a caminar pasando a un lado de ella diciendo, deberías cubrirte un poco más, dicen que hará frío estos días. Sonet se vio frustrada nuevamente para soltar un pesado suspiro, entonces decidió ir al plan B. Lincoln se sentó en el sofá para darle un trago a su café manteniendo una sonrisa relajada en su rostro. Sonet entonces caminó hacia él sentándose a un lado de su padre, entonces fue que subió una de sus piernas poniéndola sobre la cintura de su padre diciendo, vamos, no te atraigo ni un poquito. Lincoln solamente rodó los ojos para darle unas palmadas en la cabeza diciendo, Sonet. Entonces de repente fue que la chica se sentó nuevamente sobre el regazo de su padre, solo que esta vez estando frente al mismo. Sonet empezó a mover sus caderas mientras acariciaba el mentón de su padre diciendo, por favor, ni siquiera le darás un besito a tu hija. Lincoln empezó a sentirse nervioso y algo estresado ante los intentos de provocamiento por parte de Sonet. Detente. Estaba tratando de controlarse, no se iba a permitir seducir por su hija nuevamente. ¿Sabes que quieres besarme? Vamos. Bésame. 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 Empezaría a gritar la chica mientras acorralaba a su padre tomándolo de las muñecas y acorralándolo contra el sofá. La pelinegra intentó besarlo pero Lincoln movía su cabeza hacia distintos lados evitando que esto sucediera. Sonet gruñó frunciendo su ceño pero antes de que hiciera algo es que Lincoln logró soltarse del agarre de la chica, rápidamente la tomó de las muñecas para ponerlas de espaldas contra el sofá acorralándola y diciendo, dije que pararas. Sonet entonces intentó zafarse pero entonces se le ocurrió otra idea, sonrió con cierta malicia y con un tono suave dijo, Lincoln-sama, entonces aprovecho la posición en la que estaban para alzar su trasero diciendo, Ring-sama Tojinetsu Tekina Yoro Sugositai, quiero pasar una noche apasionada con Lincoln. 8. La forma en la que Sonet empezó a hablar y decir aquellas palabras junto a los movimientos que hacía provocó que rápidamente la soltara. Se sentía nervioso ante el actuar de su hija. Sonet lo observaba de reojo para relamer sus labios. Lincoln tragó saliva mientras decía, ¿por qué tienes que actuar así siempre que estamos solos? Mantenía distancia de Sonet preparado para cualquier movimiento que ella hiciera. Sonet soltaba una suave risa mientras se mantenía en una posición de perrito inversa, alzó su falda dejando ver sus bragas negras junto a su trasero para decir, Watashi tachi ga itori de irutoki, watashi ga oshi no wa ito ring-sama kara no takusa no aida kedesu, cuando estamos solos, todo lo que quiero es un abrazo y mucho amor de Lincoln. Sonet empezó a babear y menear su cintura. Lincoln solamente tragaba saliva temblando un poco mientras intentaba controlarse para no perder el control. Centro comercial. Haiku se encontraba comprando 2 cafés junto a algunas galletas en una cafetería. Lilith se encontraba sentada en una pequeña mesa teniendo en sus manos un llavero en forma de murciélago que su madre le compró. Se le veía un poco decaída y sin muchos ánimos, por lo que Haiku decidió que debían detenerse. Ya tenían una bolsa entera de cosas que habían comprado, como algo de ropa y un libro de poesía que Lilith quería, pero esta vez no se veía emocionada por tenerlo, lo cual preocupó aún más a Haiku. Cariño, ¿podrías decirme la verdad? Diría Haiku sentándose en la mesa con una bandeja. Esta poseía 2 tazas de café negro y algunas galletas de chocolate, las favoritas de Lilith, no sé a qué ¿te refieres? Diría Lilith mientras fruncía su ceño tomando su taza de café con ambas manos agachando levemente su mirada. Haiku suspiró apoyando su rostro en la palma de su mano para decir, no me tomes por tonta Lilith Lowe, sé cuando me mientes, además. No eres buena haciéndolo. Lilith se avergonzó un poco ante lo dicho por su madre, provocando que tomara su café intentando ocultar su rostro. ¿Por qué no quieres ver a la tía Lola? ¿Tuviste un problema con ella? ¿Hay algo que no me he enterado? Preguntaba Haiku entrecerrando sus ojos mientras esperaba una respuesta por parte de su hija. Lilith dejó la taza a un lado para responder algo avergonzada, la tía Lola. No es el problema. Haiku sintió que estaba a punto de llegar a la respuesta que esperaba. Ella entonces tomó una de las galletas para preguntar, ¿la tía Lola? ¿No es el problema? Entonces, ¿cuál es? Lilith sintió sus mejillas arder levemente mientras entrecerraba sus ojos para apretar la parte baja de su vestido diciendo, el problema son sus hijas. Bingo.
Finalmente se descubrió la razón detrás de que Lilith no quiera ir, ahora solo debía descubrir la razón del problema. Andrea y Leia. ¿Qué problema tienes con ellas? Ellas se burlan de mí, diría Lilith mientras buscaba abrazar su cuaderno de poesía, pero al no tenerlo solo abrazo aquel llavero que tenía a mano para decir, me dicen cosas horribles. Sé que son mucho menores que yo, pero sus burlas e insultos duelen, dicen que soy fea, que parezco una niña muerta, que mis ropas son horribles, mi poesía un asco, que mi cabello es un desastre y. Lilith cerró sus ojos sintiendo sus ojos humedecerse y su cuerpo temblar, pero entonces fue que Haiku se levantó de su silla diciendo, Lilith, mírame. Lilith dudó unos segundos pero finalmente abrió sus ojos para observar a su madre. Haiku tenía un pequeño espejo en sus manos que reflejaba a su hija. Dime Lilith, ¿qué ves? Me veo. Me veo a mí, diría la niña con su voz suave y baja para pasar su mano por sus ojos sacándose leves lágrimas. Haiku entonces guardó el espejo para arrodillarse a un lado de su hija diciendo, tú te ves a ti. Pero ¿sabes qué veo yo? Veo a una niña hermosa. Una niña encantadora y que me enorgullece decir que es mi hija. Lilith, no tienes que hacerle caso a los comentarios de Leia y Andrea, tú eres una niña hermosa y perfecta como eres. Haiku decía eso con un tono suave y materno mientras tomaba una de las manos de su hija, dedicándole una sonrisa llena de cariño. Lilith sintió que las lágrimas iban a empezar a caer por su rostro mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios diciendo, mamá. Me harás llorar. Ambas soltaron una suave risa y Haiku solamente se enderezó para darle un suave y cálido beso en la frente a su hija diciendo, te amo tanto Lilith. La pequeña pelinegra solamente se soltó del agarre de su madre para abrazarla y solamente decir, yo también. Residencia Loud. Eso te enseñará a no hacer esas cosas la próxima vez, diría Lincoln mientras soltaba un suspiro. Sonette estaba en el sofá con un leve dolor en su mejilla teniendo una mano en la misma, suspiró para decir, creo que exageraste. Lincoln al oír aquello es que alzó una ceja para decir, ¿realmente crees que exagere? Sonette se quedó en silencio ante aquello teniendo su ceño fruncido para luego suspirar diciendo, está bien, me lo merecía. El peliblanco suspiró para sentarse a un lado de su hija y solamente decir, Sonette, tú sabes que te quiero mucho y todo, pero no puedo seguir soportando ese comportamiento en ti. Lo sé, lo sé. Es solo que siento que últimamente no me das tanta atención como solías hacer, diría la pelinegra encogiéndose de hombros. Lincoln solamente se cruzó de brazos para decir, creo que tienes razón, he estado muy ocupado últimamente. Sonette al oír eso es que solo bufó un poco para responder, sí. Demasiado ocupado con la hija y Lilith, ¿no? ¿Acaso estás celosa? Diría el hombre ahora teniendo él una sonrisa divertida en su rostro observando a su hija mayor. Sonette al oír aquello es que se avergonzó levemente para simplemente responder, sé claro que no. Es solo que bueno. Yo soy tu hija mayor, yo soy quien te dio el placer de decirte papá y ser tu primer hija. Pero siento que te preocupas y cuidas más de la Ika, alguien que apenas conoces. O Lilith, solo porque es la menor. Sonette soltaba un suspiro lleno de frustración mientras bajaba ambas manos, acomodó el suéter que estaba usando, por obligación de Lincoln, y observó a su padre quien solamente suspiró. Lo siento Sonette, supongo que tienes razón. Pero es que siempre que estamos juntos intentas hacer que termine de una manera sexual. Además siempre que trato de estar contigo me echas, diría aquello recordando como el otro día quiso llevarles unas galletas y Sonette simplemente lo echó. La pelinegra tragó saliva diciendo, es que siempre me agarras estando ocupada, y sobre eso de terminar todo en algo sexual. Es que he leído y oído que las personas se unen por dos cosas, el asesinato y el sexo. Y dudo que tú asesines, así que opte por la segunda opción. Solo quería que fuéramos más apegados, como en mi infancia. Lincoln notaba la frustración y tristeza en el hablar de Sonette, por lo que frunció sus labios diciendo, cuando vuelvas de tu fin de semana con la tía Lola. Te prometo que pasaré más tiempo contigo, después de todo, eres mi hija mayor, uno de los mayores orgullos de mi vida. ¿Hablas en serio?
diría Sonet con una sonrisa un poco tímida, una sonrisa que muy pocas veces se veía en ella. El peliblanco asintió para darle unas palmadas en la cabeza diciendo, claro que hablo en serio, te irás a la universidad en 2 años así que lo mejor será pasar la mayor parte del tiempo juntos. Cuando vuelvas, te llevaré a la cafetería. ¿Sí? Así verás cómo es el trabajo y quizás en unos años estemos trabajando juntos. ¿Te parece bien? Sonet escuchaba aquello con un leve brillo en sus ojos, empezó a sentir emocionada y en un rápido movimiento tomó a su padre abrazándolo para decir, me parece excelente. Trabajar contigo suena a algo genial, papá. Te amo, diría mientras abrazaba al peliblanco cerrando levemente sus ojos. Lincoln soltó una suave risa para abrazar también a la chica, dándole unas palmadas en la espalda diciendo, también te amo Sonet, después de todo. Eres mi orgullo más grande. Capítulo 14. Un viaje en avión. 27 de enero del 2020. 6:34 am. ¿Están bien chicas? Diría Haiku observando a sus 2 hijas acomodando sus ropas. Sonet llevaba una camisa negra con 2 botones junto a un chaleco que llegaba hasta sus rodillas de color morado y bastante abrigador. Tenía también un pantalón ajustado también negro junto a su cabello bien peinado. Por su parte Lilith llevaba una camisa roja con cuadros verdes junto a una falda azul y larga. También tenía un chaleco de color gris. Tenía su cabello atado en una larga coleta mientras observaba a su madre con una sonrisa asintiendo. Sonet suspiró diciendo, estoy de maravilla mamá, estoy tan ansiosa. Ya quiero ver la reacción de la tía Lola al vernos. Mientras decía eso es que llevaba una de sus manos a su mejilla manteniendo su sonrisa. Lilith al escuchar eso solo rodó los ojos mientras abrazaba su libro de poesía diciendo, estoy bien mamá, gracias por tu preocupación. Yo realmente los extrañaré este fin de semana, diría mientras jugaba levemente con uno de sus mechones un poco avergonzada. Haiku y Lincoln sintieron cierta presión en su pecho quedando encantados por aquel comentario. Nosotros también las extrañáramos cariño, diría Lincoln con un tono suave en su voz, tomando de los hombros a su mujer observando a sus 2 hijas. Observo a Sonet para decirle, recuerda compórtate Sonet, no solo porque estés con la tía Lola puedes darte el lujo de comportarte como quieras. Sonet rodaba sus ojos mientras se cruzaba de brazos diciendo, sí, lo sé papá. Me comportaré súper bien, ya lo verás, diría aquello sonriéndole y levantando un pulgar. Haiku solo rodó los ojos mientras que Lincoln suspiraba y entonces ambos observaron a Lilith quien suspiró también diciendo, yo me encargaré de ella, tranquilos. Sonet soltó un bufido cruzándose de brazos para observar a sus padres diciendo, por favor, sé controlarme, además, yo debo cuidar de esta enana y no ella de mí. Mientras decía eso es que posó una mano sobre la cabeza de Lilith quien frunció su ceño, ni siquiera puedes cuidarte a ti misma Sonet, yo debo cuidar de ti. En tus sueños niñata. Soy la mayor por lo tanto yo mando. Diría tomando de la cabeza a Lilith quien la tomó de los brazos, pero entonces ambos sintieron la mirada llena de enojo por parte de Haiku. Lilith y Sonet la observaron para luego separarse. Lincoln soltó un suspiro diciendo, por favor chicas, traten de no pelear ¿sí? Lilith al oír aquello es que se sintió algo avergonzada al actuar mal frente a sus padres asintiendo para decir, sí papi. Lo siento, Sonet solamente agachaba su mirada cruzándose de brazos mostrando cierta indiferencia. ¿Ustedes son las señoritas Loud? Diría una encargada acercándose a donde se encontraba la familia. Lincoln al observar a la encargada es que alzó una ceja y observó a sus hijas. Sonet miró a la encargada mientras Lilith se escondía detrás de Haiku y ella respondió, sí, somos la familia Loud, ¿sucede algo? La encargada entonces sonrió sacando una pequeña libreta diciendo, señorita Sonet y Lilith Loud, su vuelo hacia Los Ángeles está a punto de despegar, por favor venga conmigo para poder subir primero al avión. Al decir eso es que ambas hermanas se observaron y Sonet sonrió tomando su maleta para voltear a ver a sus padres diciendo, muy bien padres. Llegó la hora de marchar, no es una despedida definitiva pero quizás en 2 años sí lo será adiós. Diría Sonet no sin antes darles un suave beso en la mejilla a los 2, y entonces empezó a caminar detrás de la encargada. Lilith observó a sus padres quienes le sonreían y entonces ella tembló levemente y fue hacia ambos para abrazarlos y decir, los quiero mucho. Lincoln y Haiku sonreían totalmente enternecidos para también abrazar a la peli negra mientras Haiku respondía, nosotros también te amamos cariño, ahora ve.
Lilith se separó del abrazo asintiendo para despedirse finalmente de sus padres e ir detrás de Sonet. Lilith llevaba una pequeña maleta junto a su libro de poesía el cual tenía en brazos, se le veía un poco nerviosa por tener que viajar sin sus padres, tragaba saliva mientras seguía a su hermana y a la encargada llegando entonces a la entrada que llevaba al avión, la encargada entonces les dejó pasar y ambas chicas ingresaron al pequeño pasillo que iría al avión. ¿No estás emocionada, Lilith? No solo iremos a ver a la tía Lola, sino que estaremos en la hermosa ciudad de Los Ángeles. Diría Sonet riendo mientras caminaba junto a su hermana. Lilith solamente suspiraba ante los comentarios de su hermana, no sintiendo la misma emoción que ella, solo esperaba que Sonet no se volviera molesta durante el viaje de 2 horas. Bienvenidas señoritas Lowe, mi nombre es Ron, encargado de la primera clase, la señorita Lola me ha contactado para hacer de su viaje lo más agradable posible, síganme por favor, diría el hombre encargado del avión mientras observaba a las dos chicas entrar al mismo para luego ir hacia la sala de primera clase. Soneta sentía con una sonrisa de oreja a oreja caminando detrás del hombre. Por su parte, Lilith se detuvo para observar el avión manteniéndose abrazando su libro de poesía al sentir inseguridad, por lo que decidió ir con Soneta a primera clase una vez. Al estar en primera clase se podían ver 2 asientos bastante cómodos con mantas y tenían una mesita con un pequeño televisor, el lugar brillaba teniendo también su propio minibar y una pequeña barra de comidas. Sonet silbó para decir, ¡qué elegancia la de Francia! Lilith sentía de acuerdo con ella estando levemente sorprendida por el lugar, nunca había estado en primera clase antes así que era una experiencia totalmente nueva para ella. Ambas fueron hacia sus asientos sentándose en los mismos quedando Lilith para el lado de la ventana, entonces una camarera se acercó para preguntar, ¿desean algo señoritas? Lilith alzó levemente su mano izquierda sonriendo para decir, yo quisiera algo de comer. Por favor, Sonet soltaba una suave risa para apoyar su rostro en la palma de su mano diciendo, a mí tráeme una botella de alcohol. La mujer asintió para caminar a buscar lo que pudieron. Lilith observó a Sonet alzando una ceja confundida para preguntar, ¿tú tomas? Sonet reía ante la pregunta observándola para responder, solo cuando voy a visitar a la tía Lola, me ayude a calmar mis nervios y a mantenerme relajada, ¿entiendes? Se estiró un poco en su asiento posando ambas manos detrás de su cabeza mientras escuchaba el ruido de la gente entrando al avión. Lilith suspiró llevando una mano a su rostro, ya era suficiente estar metida en un vuelo de 2 horas con Sonet, ahora también podría tenerla borracha. Eso sí sería algo que no soportaría, pero por otro lado, le atraía la idea de ver cómo es que Sonet llegaba a comportarse, también podría beneficiarse si necesitaba chantajear a Sonet en el futuro. No pasó mucho para que el avión empezara a moverse despegando finalmente del suelo. Lilith observaba por la ventanilla cómo abandonaban Royal Oaks para marchar hacia Los Ángeles, sus ojos brillaban al ver todas las ciudades de los aires mientras apoyaba sus manos alrededor de la ventana, eso era lo que más le gustaba de viajar en avión. Ella sonreía mientras se acomodaba en su asiento para observar a Sonet, la chica de cabellos negros se encontraba tomando de una botella de alcohol mientras un ligero tono carmesí se dibujaba en sus mejillas. Cuando dejó de tomar es que soltó un largo suspiro para observar a Lilith diciendo, «Hey Lilith, ¿quieres un poco?», diría pasándole la botella. Lilith entrecerró sus ojos encogiéndose de hombros para responder con una sonrisa, no gracias. Continúa tomando tú. Sonet solo rodó los ojos mientras jugaba con la botella en mano viendo al frente. Dime Lilith, ¿hay algún chico en la escuela que te atraiga? Diría con una sonrisa coqueta la mayor, dándole leves cotazos a su hermana. Lilith suspiraba cruzándose de brazos y viendo hacia la ventana para responder, no me interesa nadie Sonet, no tengo tiempo para esas cosas del amor. Diría aquello mientras observaba su libro de poesía el cual tomó en sus brazos. Sonet bufó para tomarla de la mejilla apretándola diciendo, no seas tonta. El amor es una de las cosas más lindas, también es horroroso en ocasiones, pero lo más importante es que te hace sentir bien ¿Qué sabes tú de amor? Nunca tuviste pareja. Diría Lilith ya harta de las palabras de Sonet, la mayor solamente rodó los ojos para fruncir su ceño y algo enojada dijo, PFF pues no necesito pareja para saber de amor. Tarada. Sonet solamente se cruzó de brazos observando hacia otro lado sin soltar aquella botella, realmente eres odiosa. Oh, la burra está hablando de orejas. Diría Lilith mientras alzaba sus brazos para luego posar ambas manos sobre su cabeza y suspirar levemente, cerró sus ojos tratando de calmarse para decir, apenas llevamos 10 minutos en el aire y ya no te soporto.
Sonet soltó una suave risa mientras le daba nuevamente un trago a aquella botella para decir, yo tampoco te soporto pero al menos me esfuerzo por crear una conversación. Al decir eso fue que golpeó con su codo su asiento para luego levantarse. Lilith la observó para entrecerrar sus ojos diciendo, ¿a dónde vas? Sonet se detuvo a medio camino para suspirar volteando a verla para decir, voy al baño. ¿Quieres también que te diga qué voy a hacer? Lilith negó con su cabeza mientras se hundía en su asiento y fruncir su ceño. Sonet entonces le dedicó una sonrisa burlona para caminar hacia el baño. 20 minutos después, Lilith se encontraba sentada leyendo su libro de poesía, mantenía su expresión tranquila y neutra en su rostro mientras tenía su calmada lectura. La verdad es que había estado demasiado tranquila los últimos minutos. Demasiado. Eso provocó que alzara su vista viendo a todos lados notando que Sonet no estaba, se levantó de su asiento levemente preocupada. Aunque llegaba a pelearse siempre con Sonet, no significaba que dejaba de preocuparse por ella. Sonet, diría la pelinegra tragando saliva frunciendo levemente su ceño con preocupación mientras se acercaba al baño de la primera clase. Al estar frente a la puerta es que la pelinegra alzó levemente una ceja para dar 2 suaves golpes a la puerta preguntando, Sonet, ¿estás bien? Llevas mucho tiempo en el baño. Diría eso mientras esperaba una respuesta, pero el silencio de su hermana ocasionaba que su preocupación creciera y sus nervios igual, por lo que respiró hondo para decir, Sonet. Voy a entrar. Entonces hizo a un lado la puerta abriéndola de forma lenta para encontrarse con su hermana en una situación que nunca se imaginó. Estaba ahí, con la botella de alcohol en el suelo y ella totalmente dormida sobre el inodoro. Por suerte no se encontraba haciendo sus necesidades. Lilith solo suspiró mientras llevaba una palma a su rostro totalmente frustrada por la situación, pues apenas llevaban media hora de vuelo y Sonet se había emborrachado y dormido en el inodoro. Ella no la culpaba, también estaba cansada y aprovecharía el tiempo que les quedaba de vuelo para descansar, pero primero debía sacar a Sonet de ahí. Pasaron unos 5 minutos y entonces Lilith salió del baño cargando sobre ella a su borracha hermana, mantenía su ceño fruncido mientras susurraba, si mamá y papá te vieran en esta situación. Estarían súper decepcionados. Sonet, obviamente su hermana no la escuchaba, por lo que aprovecharía para decirle algunas cosas, incluso más de lo que ya están. ¿Por qué debes ser tan irritante? ¿Qué ganas con eso? Preguntaba eso mientras recostaba a Sonet en su asiento. La observó por unos minutos para luego dar un suave bostezo, entrecerró sus ojos diciendo, creo que yo también debería dormir un poco. Lilith había dejado a Sonet de lado contra la ventana, sentándose ella en el lado del pasillo. Lilith tenía un pequeño manual en sus manos, asintiendo para llevar su brazo a la parte baja del asiento, y entonces el asiento empezó a irse levemente para atrás como si fuera una cama. Lilith sonrió diciendo, así es mucho mejor. Gracias tía Lola. Entonces observó a Sonet para hacer lo mismo con el asiento de ella ayudándola a acomodarse. Luego de eso tomó las mantas que les habían entregado. Lilith se recostó cubierta con aquella manta para sonreír y cerrar sus ojos para poder dormir. Pero poco o nada le duró el placer, pues en unos 15 minutos fue despertada por su hermana mayor, Sonet. Lilith apenas abrió uno de sus ojos viendo a Sonet para decir algo frustrada por su sueño interrumpido, ¿qué quieres? Creía que Sonet iba a dormir un buen rato y podría aprovechar eso para dormir, pero al parecer había sido mucho pedir. Te quiero Lilith, diría Sonet con una sonrisa encantadora en su rostro. Sus mejillas estaban dominadas por el color carmesí y un olor a alcohol salía de su boca, disgustando a Lilith, quien solo dijo, ajá sí claro. Entonces fue atrapada en un abrazo por Sonet. Lilith quedó totalmente confundida al ser abrazada por su hermana, intentando separarse, pero parecía que su hermana le metió fuerza para que no se librara. Eres una niña tan hermosa. Tienes un encanto natural Lilith. Sonet sonaba bastante feliz, lo cual hacía sentirse nerviosa y confundida a Lilith. Sonet la soltó para tomar sus mejillas apretándolas levemente para decir, solo mírate. Te ves como toda una señorita con solo 11 años. Tengo 14, Sonet, diría la chica tomándola de las muñecas para hacerla que la suelte. No le gustaba mucho que la tocaran a no ser que sean sus padres. Sonet soltó una suave risa mientras se recostaba nuevamente observando el techo y teniendo solo su ojo izquierdo abierto, con un tono suave y divertido dijo, ya han pasado 14 años. Lo siento Lilith. Entonces aquel tono desapareció cambiando a uno un poco más pesimista apretando levemente su ropa. Lilith alzó una ceja sentándose a un lado de ella diciendo, ¿por qué lo sientes?
Por no ser una buena hermana mayor. Digo. Sé que soy molesta y demás. También que. También que suelo fastidiarte y tratarte mal. Pero. Realmente te quiero y me preocupas, Lilith, diría Sonet mientras cerraba sus ojos y juntaba ambas manos en su pecho. La peli negra no escuchó respuestas de la menor, por lo que continuó. Desde niña siempre fuiste tan independiente. Que no. No supe qué hacer, quizás por eso nunca fui una ayuda para ti. Ni siquiera estuve presente cuando diste tus primeros pasos. Lilith escuchaba aquello rodando sus ojos para abrazar levemente sus rodillas, diciendo en un tono suave y bajo, estabas en el jardín. Además, fue la única vez que estabas ciertamente justificada al faltar uno de mis grandes momentos en la vida. Por tu culpa papá no llegó a verme en mi concierto de poesía, diría Lilith recordando aquel día. Lincoln había faltado al que ella consideraba su día más especial, recibió una paliza y luego descubrió que Sonet también lo hizo ir a una convención de anime con ella. Desde ese momento, Lilith culpó a Sonet de la ausencia de su padre en ese día. Desde entonces. No digas tonterías, Lilith. Él ni siquiera llegó al evento de anime. Supongo que ambas salimos perdiendo, diría Sonet soltando una suave risa recordando también aquel día. Había logrado manipular a su padre para que vaya junto con ella hacia aquel evento y logró convencerlo de disfrazarse de Eren y ella de mi casa, pero todo salió muy mal. Lilith frunció su ceño abrazando con algo de fuerza sus rodillas, y papá terminó recibiendo una paliza. Por tu culpa, eso último lo dijo en un susurro y con cierto rencor, pues recordaba como un grupo de raros terminó dándole una paliza a su padre por Sonet. Ella intentó ayudar a su padre, mientras que Sonet solo llamó a la policía y no hizo nada por ayudarlo. ¿Mi culpa? Es culpa de esos raros por querer toquetearme. Diría Sonet sentándose y abriendo sus ojos observando a Lilith para posar una de sus manos en su izquierda derecha. ¿Y qué hay de esa vez que intentaste sacrificar a Lulu? Por tu culpa nuestros padres pudieron terminar separados. Lilith agachaba la mirada avergonzada mientras recordaba aquel día, pero con Lupa debían hacerlo. Había algo más con Lulu y ambas lo sabían. Debíamos hacerlo. Esa bebé no es normal, Sonet. Tiene algo que... Es una demonio. Oh. Ahí vamos de nuevo con tus conceptos de la Biblia. Diría Sonet mientras rodaba los ojos, cruzándose de brazos mientras hacía una mueca en su rostro. Lilith apretó levemente sus dientes diciendo, «Ak. ¿Por qué debes ser tan fastidiosa conmigo siempre?» Casi gritaba aquello tomándose de los cabellos. Sonet al oír aquello es que se quedó en silencio unos segundos para suspirar acomodándose en su lugar diciendo, «¿Por qué?» Tú eres la favorita, diría eso agachando la mirada ciertamente avergonzada mientras apretaba uno de sus brazos. Lilith ahora sí quedó confundida alzando una ceja diciendo, ¿que soy la qué? La favorita estúpida. Mamá y papá te aman sin importar qué. Eres su niña chiquita, la buenita. Mientras que yo soy la chica mala. La hija que sus padres ni siquiera soportan. Diría abrazando sus rodillas mientras fruncía su ceño. Lilith se quedó en silencio mientras agachaba su mirada y luego veía a su hermana apoyando con suavidad una mano en su espalda. Creo que... Llegó a tenerte envidia, Lilith, quizás por eso te trato así. Por envidia. Algunas veces quisiera ser como tú. Todos te aprecian, todos te adoran. Fuera de Lira, la tía Lola y nuestros padres. ¿Quién me apreciaría a mí? Lilith sentía como el tono de voz en su hermana iba decayendo de a poco. Ella solo se acercó un poco más para atrapar a su hermana en un abrazo, escondiendo su rostro en su hombro diciendo, Yo te aprecio, Sonet. Aunque me molestes y demás, de todas formas no puedo dejar de quererte. Después de todo, siempre serás mi hermana mayor. Sin importar que te querré y apreciaré. Sonet solamente soltó una suave risa ante eso para dejarse caer en su asiento totalmente dormida. Pareciera que el alcohol y el cansancio finalmente le afectaron. Lilith solo suspiró para tomar la manta de Sonet, cubriéndola con la misma para luego recostarse a un lado de ella cubriéndose también, con una sonrisa en sus labios que cerró sus ojos para finalmente susurrar, te quiero, Sonet.